Chicos, muy buenos días. En esta oportunidad, ¿no? Vamos a desarrollar lo que corresponde a la sesión número 12, ¿no? De clases con respecto al curso de química, ¿no? Eh, Veremos acerca del tema de lo que es enlaces iónicos, ¿no? Aprenderemos a conocer, ¿no? Cómo se realiza un enlace iónico, eh, digamos, qué es obviamente su parámetro en lo que respecta a la electronegatividad, ¿no? Cuándo, obviamente, o qué número tiene que ser la electronegatividad o en qué parámetro debe estar para saber que es un enlace iónico, ¿no? Conoceremos obviamente también que el concepto de lo que es obviamente un enlace iónico, sus características y demás, ¿no? Empecemos entonces, chicos. A ver, enlace iónico. El enlace iónico es un tipo de enlace interatómico, ¿no? Porque se va a producir entre dos átomos, ¿no? Entre dos átomos diferentes, ¿no? Ya, por ejemplo, si nosotros dijimos enlaces interatómicos, los enlaces interatómicos se producen entre átomos y se clasifican entre qué? Se clasifican, ¿no? En enlaces iónicos o también llamado electrovalente, enlace covalente y enlace metálico, ¿no? Y enlace metálico. Cuando hablamos de los enlaces iónicos, estamos hablando, son llamados también enlaces electrovalentes. Presentan una fuerza electrostática de atracción, ¿ya? Entre un catión y un anión, que se forman por la transferencia de electrones de valencia. Esta fuerza es de gran intensidad debido a las cargas opuestas de los iones. ¿Ya? Es decir, chicos, va a haber en este caso digamos, dos átomos que van a obviamente tener una transferencia de electrones, es decir, el elemento que va a ser que va a obviamente tener, se va a pasar un anión, quiere decir que va a ganar electrones de parte de quién, de un catión, ¿ya? Y eso lo hemos visto justamente en lo que es estructura atómica anteriormente, ¿no? En lo que son iones. ¿A qué se le llamaban los iones cationes? Aquellos obviamente que perdían electrones, ¿no? Y aquí se le llamaba a los iones aniones, o el ion anión, se le llamaba a los átomos que obviamente ganaban electrones, ¿no? Entonces, generalmente el enlace iónico se da por una interacción de un átomo metálico con otro no metálico. Recuerda, para que exista un enlace iónico, primero, debe haber una interacción entre un átomo metálico, o sea, un átomo metálico y un otro átomo, y otro átomo no metálico. O sea, debe ser la interacción entre un metal con un no metal, ¿no? Ya. Fundamento del enlace iónico, chicos. Fundamento del enlace iónico. El metal tiende a perder electrones, ¿correcto? Tiende a perder electrones hacia el no metal, porque el no metal obviamente va a ser más electronegativo, va a tender a ganar electrones de parte del metal, ¿ya? Cuya tendencia es ganar electrones, generando así una fuerza electrostática. En 1916, veamos, en 1916 nos dice, en 1916 el alemán Walter Kossel plantea que en las reacciones químicas ocurre una pérdida y ganancia de electrones por parte de los átomos. Por ello, estos adquieren la configuración electrónica de un gas noble, ¿no? Esta información corresponde a los enlaces iónicos, por lo tanto, a los compuestos iónicos. Es decir, chicos, ¿no? Donde se producen enlaces iónicos, obviamente, que se formará un compuesto iónico, ¿no? ¿Ya? Y obviamente, tal como planteó Kossel dijo que en una reacción química hay una pérdida y ganancia de electrones. Es decir, que los átomos adquieren que la configuración electrónica de un gas noble, lo que vimos justamente anteriormente, ¿no? En lo que eran los enlaces, la fuerza de enlace, ¿no? Vimos, por ejemplo, cómo se da la famosa regla del octeto, ¿no? En donde el cual un electrón tenía que completar sus 8 electrones de valencia, ¿no? ¿No? Teniendo a ser como que, teniendo a ser su forma, ¿no? Obviamente, la forma como si fuera un gas noble, o sea, se va a comportar como un gas noble, porque se supone que si gana 8 electrones de valencia, va a ser igualmente como un elemento del gas noble, ¿no? O sea, del grupo 8A, que tienen 8 electrones de valencia, ¿no? Por lo tanto, serán más estables, ¿no? Y eso es lo que vimos justamente, y eso es lo que vimos en el tema anterior, ¿no? Por lo tanto, el enlace iónico, si hay un enlace iónico, también obviamente será un compuesto iónico, ¿no? Dos, características de los enlaces iónicos. Veamos las características de los enlaces iónicos. Primero, mayormente se efectúan entre un elemento metálico y otro no metálico, como son los electrones del grupo 1A, metales alcalinos, y los del grupo 2A, metales alcalinos térreos, ¿no? Con los no metales del grupo, en este caso 7A, llamados halógenos, y los del grupo, en este caso 6A, llamados anfígenos, ¿no?
Entonces, por lo general o específicamente una característica, ¿cuál es? Para que se dé en un enlace iónico. Sabemos que se efectúa entre un metal con un no metal, ¿no? Pero por lo general se relacionan, por ejemplo, los metales que son del grupo 1A, de la familia de los metales alcalinos térreos, y los del grupo 2A, ¿no? Metales alcalinos térreos, ¿no? O sea, se relaciona el grupo 1A, que son la familia de los metales alcalinos, y los del grupo 2A, que son los metales alcalinos térreos. ¿Con quién? Con los no metales, tanto del grupo 7A, que son los halógenos, la familia de los halógenos, y los del grupo 6A, que son la familia de los anfígenos. ¿Correcto, chicos? Que son la familia de los anfígenos. Segunda característica, en compuestos binarios formados solo por dos elementos, ya, o sea, en compuestos binarios que están formados por dos elementos, la diferencia de electronegatividad es mayor o igual que 1,7. Es decir, si yo tengo un compuesto iónico donde se van a producir, obviamente, entre esos dos átomos, enlaces iónicos, para yo saber si ese compuesto que está formado por dos átomos diferentes, o también llamado un compuesto binario, saber si es, obviamente, si se da, ¿no?, un enlace iónico. ¿Cómo lo determino? Lo determino de la siguiente manera. Si la variación de la electronegatividad, o sea, la electronegatividad de un elemento en comparación del otro, o sea, la diferencia de esas dos electronegatividades me resulta mayor o igual que 1,7, se hará obviamente que existe un enlace iónico y por ende el compuesto binario será un compuesto iónico, ¿no? ¿Ya? ¿De chicos? De esa manera se ve, es como un parámetro, ¿no? Para saber si se da un enlace iónico, ¿no? ¿Qué más, chicos? Observación, veamos acá. La electronegatividad es la fuerza que tienen los átomos para atraer electrones. Ya recuerda, la electronegatividad hay que entender eso, ¿no? Es la fuerza que tienen los átomos para atraer electrones. Es decir, si un átomo es más electronegativo, obviamente ¿no? Va a tender a ganar electrones. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor fuerza para atraer electrones, ¿no? Entonces, si tú haces la comparación entre un metal con un no metal, el que va a tener más electronegatividad es por ende el no metal, ya que el no metal, ¿no?, en el caso de los compuestos iónicos, el no metal va a tender, por ser más electronegativo, va a tender a ganar electrones de parte de quién, del metal. Es decir, el metal va a perder electrones y el no metal va a ganar electrones, ¿ya? Por lo tanto, lo que se da ahí, obviamente, ¿qué es? Se da obviamente una transferencia de electrones, lo que nos hablaba justamente los enlaces iónicos, ¿no? Veamos, chicos. 3. Propiedades de los compuestos iónicos. ¿Cuáles son esas propiedades de los compuestos iónicos? Ya. A temperatura ambiente son sólidos, dice. A temperatura ambiente son sólidos, ¿no? Como por ejemplo un compuesto iónico, chicos, un ejemplo, ¿cuál es? El famoso cloruro de sodio. La famosa sal, la sal de mesa que tú tienes en tu casa. Ya, esa sal de mesa es el cloruro de sodio. Ahí se produce es un compuesto iónico porque entre el sodio y el cloro se produce un enlace iónico. Es un ejemplo. Y por ejemplo, tú te das cuenta que la sal a temperatura ambiente es cristalino, ¿no? ¿No? Tú, por ejemplo, se te cae un poco de sal en tu mesa y va a seguir siendo sal, o sea, como que no se vuelve líquido ni nada, ¿no? Ni se disuelve, ¿no? Es un ejemplo de un compuesto iónico, es una propiedad. Entonces, a temperatura ambiente son sólidos, se presentan en la naturaleza, formando cristales. No poseen moléculas, siendo su representación las unidades fórmulas. ¿Ya? Es decir, un compuesto iónico por lo general no posee una molécula, o sea, no tiene moléculas, está formado de qué, de átomos. Por ejemplo, si yo te hablo, por ejemplo, del cloruro de sodio, está formado por un átomo de sodio y un átomo de qué, y un átomo de este caso de cloro, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, no están formados por átomos y no poseen moléculas, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué más? Siendo su representación las unidades fórmulas. Es decir, todo compuesto iónico se representa no a través de moléculas. O sea, no puedes decir que ese compuesto binario es una molécula, no. Por lo general, en un compuesto iónico, esa fórmula se representa a través de qué? De una unidad fórmula. Está. Y esa unidad fórmula obviamente quiere decir que está formada de qué? De dos átomos diferentes. Moléculas es cuando obviamente hablamos, por ejemplo, de dos átomos con una cantidad obviamente digamos, de átomos, ¿no? Que son obviamente, digamos que haya dos átomos de sodio y cuatro átomos de cloro, ¿no? O sea, se habla de más cantidad de átomos, pero en este caso, en el caso de los compuestos iónicos, no se va a presentar eso, no se van a presentar moléculas de parte de los átomos, tanto del metal como del no metal, sino que se va a presentar simplemente un solo átomo del metal con un solo átomo, obviamente, ¿de quién? Del no metal. Y eso se representa a través de una unidad, de las unidades fórmulas, o las unidades fórmula, ¿no? Poseen, ¿qué más? ¿Qué otra propiedad? Poseen alto punto de fusión, es decir, se derriten a altas temperaturas mayores a 400 grados centígrados.
Es decir, para que un compuesto iónico obviamente pueda, digamos chicos, pueda disolverse, o sea, digamos, fundirse, necesita temperaturas altas, mayores de 400 grados centígrados. O sea, muchos compuestos iónicos tienen un alto punto de fusión. O sea, necesitan alta temperatura para que se puedan disolver, ya, para que puedan cambiar de estado. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad? Son solubles en agua y otros solventes polares, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo el benceno y esos solventes orgánicos, ¿no? Entonces, son solubles en agua y obviamente y otros solventes polares. Otra propiedad, los compuestos iónicos en estado sólido no conducen electricidad. ¿Correcto, chicos? Los compuestos iónicos en estado sólido no conducen electricidad. Para que conduzcan electricidad, un compuesto iónico tiene que disolverse en agua. ¿Me entienden? Tiene que estar en un estado acuoso, que le llaman. Entonces, para que un, un compuesto iónico sea un buen conductor de electricidad, obviamente tiene que disolverse en agua. Otra propiedad, chicos, otra propiedad, ¿cuál es? Generalmente se consideran compuestos iónicos a las sales. A las sales, ¿ya? A las sales es una forma, los tipos de sales son considerados compuestos iónicos. A los hidroxi, a los hidróxidos, por ejemplo. A los hidróxidos también se le considera en este caso. Acá no es, acá se han equivocado, chicos, o sea, una corrección en el libro. No es hidroxiados, son los hidróxidos, ¿ya? Acá este A no va, ¿ya? No va, lo van a corregir, ¿ya? Son los hidróxidos acá. Luego de los hidróxidos, ¿qué más? ¿A qué compuesto se le considera un compuesto iónico? A los óxidos e hidruros metálicos. Los hidruros metálicos, las sales, los hidróxidos y los óxidos son compuestos, se le considera, ¿no? O son compuestos iónicos, ¿no? Aunque hay algunas excepciones que no son, pero son muy pocas, ¿no? Por lo general son considerados compuestos iónicos. Estructura de los compuestos iónicos. Pues bien, tenemos al cloruro de sodio, cuya unidad fórmula, ¿cuál es? Eh, Obviamente es un átomo de sodio unido con ¿quién? Con un átomo de cloro, ¿no? ¿Ya? El sodio, obviamente, se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto tendrá ¿qué? Un solo electrón de valencia, ¿no? Y eso lo vimos justamente en la clase anterior, en la sesión número 11, ¿no? En donde obviamente estamos viendo las fuerzas de enlaces, ¿no? Y ahí veíamos lo que era la notación de Lewis, ¿no? Y la notación de Lewis hablaba de los electrones de valencia de un elemento, que también estaban en función de quién, de su grupo, ¿no? Si era grupo 1A, obviamente tendría un solo electrón de valencia. Si era grupo 2A, dos electrones de valencia, o sea, dos puntitos alrededor del elemento, ¿no? Y así, chicos, ¿no? Hasta el grupo 8A, que tenía obviamente 8 puntitos alrededor del elemento, ¿no? Esa era la dotación de Lewis en función a sus electrones de valencia, ¿no? Y los electrones de valencia los podías obtener de dos maneras, a través del grupo A, sabiendo qué número del grupo A es, no sé si es grupo 1A, 2A, 3A, o a través de la configuración electrónica, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, por ejemplo, decimos que el sodio se encuentra en el grupo 1A, por tanto tendrá un solo puntito, un solo electrón de valencia, ¿no? El cloro se encuentra en qué grupo? Se encuentra en el grupo 7A, por lo tanto tendrá 7 electrones de valencia, o sea, 7 puntitos alrededor del cloro. ¿Ya? Entonces decimos, ¿qué va a pasar? El sodio, obviamente, es un metal y el cloro es un no metal. El no metal, por lo general, chicos, tiene más electronegatividad, o sea, va a tender a ganar electrones de parte de quién? Del sodio. Entonces, el sodio le va a transferir un electrón a quién? Al cloro, ¿no? Y lo que obviamente se verá es que obviamente el cloro va a adquirir, de parte del sodio, va a adquirir ¿qué? Un electrón, completando ¿qué? Su octeto, es decir, va a completar sus 8 electrones de valencia. Es decir, el cloro se va a volver más estable, ¿no? Entonces decimos que el sodio pierde un electrón, ¿sí? Al perder un electrón, el sodio se le llamará que el catión. Y si le representa un catión, se le representa con obviamente el signo más, sería más 1. ¿Y qué va a pasar, chicos, en este caso con el cloro? El cloro va a tender a ganar un electrón. Y si gana un electrón, quiere decir que va a ser menos 1. Recuerda, el anión, ¿cómo se representaba? Con el símbolo menos. Y como obviamente va a ganar un electrón, sería menos 1, ¿no? Por lo tanto, lo que se va a producir en este enlace iónico, ¿no? En donde el sodio le va a donar un electrón al cloro, que es el elemento no metálico, que es más electronegativo, lo que va a pasar es que se va a dar una fuerza electrostática dentro de ese enlace, ¿ya? Y es así como se va a producir el enlace iónico, ¿no? Por lo cual va a ser obviamente el cloruro de sodio un compuesto iónico, obviamente, ¿no? Chicos, pasemos con la siguiente parte teórica. A ver, entonces decimos, ¿no? Generalmente nos da
Generalmente nos dan el número atómico de los elementos. Por ejemplo, el sodio, ¿qué número atómico tiene? 11. Si el sodio tiene el número atómico 11, chicos, ¿qué quiere decir? Que hacemos la configuración electrónica hasta 11, ¿no? ¿Me entienden? Un S2, dos S2, dos P6 y tres S2. Recordando la clase anterior, ¿cómo determinábamos los electrones de valencia? Nos fijábamos en el mayor nivel. ¿Quién es mayor? ¿Uno, 2 o 3? Ah, profe, el 3 es el mayor nivel. Y date cuenta, ¿cuántos electrones hay en ese mayor nivel que es 3? Solamente uno, ¿ya? Y si hacemos la configuración electrónica del cloro, el cloro tiene como número atómico 17, por lo tanto, por ser átomo neutro, tendrá 17 electrones. Y hacemos la configuración electrónica hasta 17, ¿no? Entonces, si hacemos la configuración electrónica hasta 17 sería un S2, dos S2, dos P6, tres S2 y tres P5. Ya, y nos fijamos en el que, obviamente, que dónde se va a ver la mayor energía. O sea, nos analizamos cuál es la mayor energía o el mayor nivel de la configuración. ¿Cuál es el mayor nivel para ti? ¿El uno, el 2 o el 3? Ah, profe, el 3. Y date cuenta que el tres, ¿cuántos electrones en este caso como máximo hay en ese mayor nivel que es 3? Cuéntame, ¿no? 2 más 5, ¿cuánto es? 2 más 5 obviamente es 7, ¿no? Por lo tanto, tendrá ¿cuánto? 7 electrones de valencia el cloro, ¿no? Y como sabemos, el sodio tiene un solo electrón de valencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una transferencia de electrones, es decir, el sodio le va a donar un electrón de su último nivel, de su mayor nivel. ¿Hacia quién? Hacia el cloro, ¿no? Con lo cual el cloro va a ganar ¿qué? Un electrón, quedando como, quedando obviamente más estable, ¿no? Porque obviamente va a completar sus 8 electrones de valencia el cloro, ¿no? ¿Ya? Obviamente sus 8 electrones de valencia obviamente en el mayor nivel que es 3, ¿no? Porque te va a quedar al final 3s2 y ya no sería 3p5, porque no ves que le ha donado un electrón, sería 3p6. Por lo tanto, en el mayor nivel completará sus 8 electrones, ¿no? Ya, chicos, entonces decimos lo siguiente, ¿no? El óxido de calcio, por ejemplo, el óxido de calcio, cuya unidad fórmula es el CaO, ¿ya? El calcio se encuentra en el grupo 2A. El calcio se encuentra en el grupo 2A, chicos. Como se encuentra en el grupo 2A, ¿ya? Podemos decir obviamente que si se encuentra en el grupo 2A, tendrá obviamente dos electrones de valencia, ¿no? El oxígeno se encuentra en el grupo 6A, por lo tanto, si se encuentra en el grupo 6A, tendrá que, tendrá en este caso que 6 electrones de valencia. Entonces lo comparamos, ¿no? El calcio tiene, como está en el grupo 2A, el calcio tendrá 2 electrones de valencia. Y el oxígeno, como se encuentra en el grupo 6A, tendrá que 6 electrones de valencia, ¿no? O sea, 6x, como está acá, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 2, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? El calcio, por ser el metal, ¿ya? Y el oxígeno, que por ser el no metal, el oxígeno va a ser más electronegativo, por lo tanto, tiende a ganar electrones de parte del calcio. Es decir, el calcio le va a donar sus dos electrones con la finalidad de que el oxígeno que se vuelva más estable. Es decir, de que adquiera que sus 8 electrones de valencia, ¿no? Entonces justamente se va a dar ello, ¿no? Entonces se dice entonces que el calcio va a perder dos electrones, pierde dos electrones, por lo tanto será un cation, ¿ya? Y el oxígeno gana dos electrones, por lo tanto será un anión. Es decir, como el calcio pierde dos electrones, será que calcio más dos. Y el oxígeno, como obviamente gana electrones, será que oxígeno menos dos. Y dentro de ese enlace que se va a formar, de ese enlace iónico, se da a través de una fuerza electrostática también, ¿no? Una fuerza electrostática. Ya, chicos, pasemos a ver una nota. ¿Qué nos dice la nota? Se observa la transferencia de electrones del átomo metálico hacia el átomo no metálico. También cumplen la regla del octeto, adquiriendo cada átomo la configuración electrónica de un gas noble. ¿Ya? Claro, chicos, ¿sabes qué es lo que pasa? Va a haber una transferencia de electrones en un compuesto iónico, ¿no? O entre dos átomos, ¿no? Tanto un metal como un no metal, ¿no? Es decir, el átomo metálico hacia el átomo no metálico, ¿no? También cumplen la regla del octeto, claro, porque adquiriendo cada átomo la configuración electrónica de un gas noble, ¿no? Claro, porque chicos, si ustedes se dan cuenta, va a ver que un átomo obviamente va a tener la configuración de un gas noble. Es decir, por lo general el elemento no metálico va a adquirir la configuración de un gas noble. ¿Por qué? Porque se va a volver más estable, ya que ese átomo metálico va a ganar sus 8 electrones de valencia. Eso quiere decir, ¿ya? Debido a la transferencia de electrones de parte del metal hacia el no metal, ¿no? Y eso es lo que se produce, obviamente, chicos, en lo que es un compuesto iónico.
Eso es lo que se produce en lo que es un enlace iónico propiamente dicho. Si hay un enlace iónico donde hay una transferencia de electrones de un metal a un no metal, quiere decir que obviamente será un compuesto iónico. Electronegatividades, ¿no?, de los principales elementos químicos. Por ejemplo, la electronegatividad del sodio, ¿cuánto es? Vamos a hacer primeramente los metales conjuntamente con su electronegatividad, ¿no? Metales con su electronegatividad. Por ejemplo, la electronegatividad del sodio es 0,9. Profe, ¿de dónde puedo encontrar estos datos? Eso lo puedes encontrar en tu tabla periódica. Son datos que te dan, que te mencionan en la tabla periódica, la electronegatividad, ¿no? Pero acá lo tenemos resumido en un cuadro que te va a servir, ¿no?, de mucho, ¿no? Entonces decimos, el sodio tiene electronegatividad 0,9, el potasio tiene electronegatividad 0,8, el magnesio tiene electronegatividad, chicos, 1,2 o 1,2, ¿no? El calcio tiene electronegatividad 1,0. El aluminio tiene electronegatividad, ¿cuánto? 1,5. En este caso, el estaño tiene electronegatividad de 1,8. ¿Ya? Igualmente para los no metales, algunos no metales principales, conjuntamente con su electronegatividad. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Qué electronegatividad tiene? 3,5. El azufre, 2,5. El cloro, 3,0, ¿no? O 3, ¿no? El fósforo, 2,1 o 2,1, ¿no? El bromo tiene 2,8. El flúor, 4,0, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces ya hemos visto más o menos la parte teórica, ¿no?, de qué es un compuesto iónico, cómo se da el enlace iónico, ¿no?, que es el concepto de la negatividad, ¿no?, y cuando sabemos que si se da un enlace iónico, por lo cual decir de que ese compuesto binario es un compuesto iónico, ¿no? ¿Ya? Todo eso hemos visto en la parte teórica. Chicos, obviamente lo vamos a reforzar con la parte práctica, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a comenzar con la parte práctica, ¿no? Nos dice, de acuerdo a su material de estudio, en lo que es resolviendo en clase, nos dice, ¿no? Señala el compuesto, señala el compuesto con las siguientes características, ¿no? Dice, sólido, cristalino, soluble en agua y con alto punto de fusión. Pues bien, chicos, si no dice que es un sólido, que obviamente, si no dice que señalemos un compuesto con las siguientes características, que debe ser sólido, cristalino, soluble en agua y alto punto de fusión, obviamente tenemos que encontrar cuál de estos tres compuestos es un compuesto iónico. Porque recuerda, un compuesto iónico, ¿qué es? Es aquel, obviamente, que es sólido a temperatura ambiente, ya lo hemos visto en la parte teórica, ¿no?, es sólido, es cristalino. ¿Qué más? Es soluble en agua y también en el benceno, ¿no? O, no, o es soluble en agua y en solventes polares, como el benceno, por ejemplo, y tiene obviamente un elevado alto punto de fusión para que pueda fundirse, ¿no?, ese compuesto iónico, por lo menos a partir de 400 grados centígrados, ¿no? Necesita un alto punto de fusión para poder fundirse. Entonces, observando, chicos, ¿cuál sería? Fácilmente nos podemos dar cuenta que, mira, por ejemplo, observa, acá el agua. Recuerda también el concepto de un compuesto iónico. ¿Dónde se produce un enlace iónico? Se produce en este caso entre un metal con un no metal. Es ahí mayormente donde se produce un enlace iónico, ¿no? Y si tú observas, acá está el hidrógeno con el oxígeno. Observa que el oxígeno es un no metal. El hidrógeno puede actuar como un metal y un no metal. ¿Correcto, chicos? ¿Ya? Y una forma de determinarlo también sería a partir de las electronegatividades, ¿no? Si te das cuenta, a partir de las electronegatividades no te va a quedar, obviamente, te va a quedar que va a ser menor que 1,7. Y recuerda, cuando nosotros sabemos que es un compuesto iónico, cuando la variación de electronegatividad es mayor o igual que 1,7. Entonces nos podemos dar cuenta que el agua no va a ser un compuesto iónico. Acá observemos en el segundo compuesto, nos dice N2O5. Observa que el oxígeno es un no metal. Vamos a ponerlo más grande. El oxígeno es un no metal, ¿correcto? ¿Ya? Y obviamente el nitrógeno es un no metal. Entonces, no podemos afirmar directamente de que este tampoco no es un compuesto iónico, porque el compuesto iónico se forma de un no metal con un metal, o dicho de otra manera, de un metal con un no metal, ¿no? Y obviamente el nitrógeno y el oxígeno, los dos son no metales, ¿no? Ya sería un compuesto covalente, que es lo que vamos a estudiar posteriormente, ¿ya? Y por último, el último compuesto, ¿no? Nos dice en este caso el cloruro de sodio. ¿Será un compuesto iónico? Claro que sí. Es un conocido compuesto iónico, porque el sodio obviamente, ¿qué es? El sodio es un metal. ¿Y el cloro qué es, chicos? El cloro es un no metal. Por lo tanto, podemos decir de que la alternativa correcta, ¿no?, o el compuesto que tiene las características de ser sólido, cristalino, soluble en agua y alto punto de fusión, ¿quién será, chicos? El cloruro de sodio, ¿no?
el cloruro de sodio? Porque obviamente se produce enlace iónico, por tanto es un compuesto iónico, ¿ya? Y tiene todas esas características, ¿no? La respuesta sería en este caso la 3 en romano, ¿no? Ya, chicos, pero igual lo vamos a poner en la pizarra, ¿ya? En el ejercicio número 2, ¿qué nos dice? Según la diferencia de electronegatividad, la variación de electronegatividad, este triangulito que tú ves acá, chicos, ese triangulito que ustedes ven, ¿significa qué? Significa variación de la electronegatividad, ¿ya? Es decir, ¿qué quiere decir una variación de la electronegatividad? Quiere decir la variación que hay entre la electronegatividad de un átomo con respecto al otro. Por ejemplo, se supone que un compuesto iónico es aquel donde obviamente está conformado por dos átomos, ¿no? Un metal y un no metal, es un compuesto binario. Entonces se supone que para yo hallar la variación de la electronegatividad, cada átomo tiene una electronegatividad específica, cada átomo. Por ejemplo, si yo quiero determinar la variación de la electronegatividad del cloruro de sodio, ¿cómo lo determino? Pues simple, ¿no? ¿Cuánto vale, por ejemplo, la electronegatividad del cloro? 3, profe. ¿Cuánto vale la electronegatividad, por ejemplo, del sodio? 0,9. Entonces, para yo saber la variación, o sea, el triangulito E mayúscula punto N, que es la variación de la electronegatividad, tengo que restar, pues, hacer la diferencia, ¿no? Te digo, 3.0 menos 0,9, ¿cuánto es? 2,1. Entonces, lo cual quiere decir que esa sería su variación de la electronegatividad. Y obviamente sería un compuesto iónico, ¿no? Porque, recuerda, para reconocer si es un compuesto iónico o si se produce un enlace iónico es porque obviamente su variación de electronegatividad tiene que ser mayor o igual que 1,7. Como me salió que es 2,1, es mayor, ¿no? Por lo tanto el cloruro de sodio es un enlace, con un enlace o un compuesto iónico, ¿no? Y eso es lo que nos dice este ejercicio, ¿no? ¿Ya? Que busquemos las variaciones, ¿no? Tanto de los compuestos que nos da, ¿no? Tanto los compuestos como el agua, el bromuro de sodio y el cloruro de hidrógeno, ¿no? ¿Y chicos? Entonces empecemos, pues, ¿no? Empecemos. Empecemos entonces. A ver, comencemos con desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Empecemos con el ejercicio 1, 2 y así, obviamente, con los siguientes ejercicios, ¿no? Con la resolución de los siguientes ejercicios. Y chicos, vamos a empezar entonces. De acuerdo a su material de estudio, nos vamos a lo que es resolviendo en clase. Resolviendo en clase. ¿Ya? Nos vamos a lo que es, de acuerdo a su material de estudio, resolviendo en clase, ¿no? Ya está, chicos. Nos vamos a lo que es resolviendo en clase, ¿no? Ahí está, a ver, un momento, vamos a poner bien, para que se pueda ver bien. Ahí, chicos, vamos a ver. Chicos, un momento. Ya, entonces vamos a empezar, chicos, ¿ya? No dice así, ¿no? Ejercicio número 1. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 1, chicos? Vamos a ver qué es lo que nos dice. A ver, nos dice, en el ejercicio número 1 nos dice así, ¿no? A ver, ejercicio número 1. Lo que nos dice así, ¿no? Dice, señal un compuesto con las siguientes características, que sea sólido, cristalino, soluble en agua y con alto punto de fusión. Obviamente nos está dando las características de quién. Nos está dando, chicos, la característica de lo que es un compuesto iónico. Entonces debemos buscar cuál de estas tres alternativas que nos dan en romano, tanto una en romano, dos en romano y tres en romano, son un compuesto iónico. ¿Cuál de estas tres, de estos tres compuestos, es un compuesto iónico? Es un compuesto iónico, ¿no? Entonces, observemos, analicemos, por ejemplo, el primer compuesto, ¿no? Por ejemplo, el que está en uno romano, que viene a ser el agua. ¿Ya? Pero antes debemos recordar, de repente, antes debemos recordar algo que hemos visto justamente en la parte teórica. Recuerda, si la variación de la electronegatividad, ¿no?, es en este caso mayor o igual que 1,7, quiere decir obviamente que será que un compuesto iónico, ¿sí o no? Eso lo hemos visto en la parte teórica. Si la variación, repito, si la variación de la electronegatividad es mayor o igual que 1,7, será que un compuesto iónico, ¿no? O sea, se producirá un enlace iónico, o sea, será un compuesto iónico, ¿sí? Un compuesto iónico. Ya, chicos, no olvidar eso, será un compuesto iónico. Entonces, analicemos en base a ello, chicos, en base a ello, la unión romana, ¿no? ¿Qué nos dice la unión romana? Pues bien, nos dice, nos está dando el agua, ¿no? El agua. Ya, primeramente, observa, tanto el oxígeno como el hidrógeno. El oxígeno es un no metal, pero el hidrógeno puede actuar como ¿qué? Como un metal o como un no metal. En este caso, para el agua, va a actuar, por lo general, va a actuar en este caso como un no metal. ¿Y cuál es en este caso el concepto principal de lo que es un compuesto iónico? Recuerda, un compuesto iónico se da entre ¿quién? Se da entre un metal con un no metal, ¿no? Entonces, si te das cuenta, a simple vista, podemos decir de que el agua no es un compuesto iónico, pero lo podemos demostrar, mira. Tú dices, ¿no? ¿Cuánto decimos, no?
Por ejemplo, quiero hallar la variación de la electronegatividad de ese compuesto, para obviamente de otra manera determinarlo. Si yo hallo la variación de electronegatividad, lo puedo comparar con el patrón general. ¿Qué nos dice? Que la variación de electronegatividad, si es mayor o igual que 1,7, será un compuesto iónico, ¿no? Es decir, si acá, por ejemplo, me sale 1,8, quiere decir que obviamente será un compuesto iónico. O sea, es otra forma también de analizarlo, ¿no? Entonces, date cuenta, ¿no? ¿Cuánta es la electronegatividad del hidrógeno? Bueno, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. ¿Ya? Es decir, 2,1 lo multiplicamos por quién. O sea, en este caso, como son dos átomos de hidrógeno, sería 2 por cuánto, por la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,1. Entonces lo multiplicamos por 2,1. Ya. ¿Más quién, chicos? Más quién. En este caso, si se dan cuenta, que lo vamos a poner 2,1, ¿no? 2,1 vamos a poner. ¿Más quién, chicos? Obviamente, o le restamos, ¿no? No es más, sino le restamos, porque es la diferencia, ¿no? Estamos hablando de variación de electronegatividad. Es obviamente restar con respecto al otro átomo, ¿no? ¿Cuánta es la electronegatividad del oxígeno? Pues bien, la electronegatividad del oxígeno es 3,5. Y chicos, si ustedes restan los dos, le va a quedar más o menos aproximadamente, si restan, ¿no? Le va a quedar, chicos, lo que obviamente es igual a ¿cuánto? Lo que obviamente es igual, en este caso, acá te va a quedar 4,2. 4,2 menos 3,5, ¿cuánto es? Aproximadamente 4,2 menos 3,5 sería igual a ¿cuánto? Sería igual, en este caso, chicos, a 0,7, ¿no? A 0,7. Ya, eso te va a quedar 0,7. Entonces, si te das cuenta, 0,7 es menor que 1,7. Por lo tanto, no es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico, en este caso, el agua, ¿no? No es un compuesto iónico. Vamos a ponerlo. No es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico. ¿Ya? Ahí está. No es un compuesto iónico. Sigamos con el siguiente, con el 2 en romano. ¿Qué nos dice el 2 en romano? Pues bien, chicos, el 2 en romano nos está dando el N, el nitrógeno 2, el nitrógeno sub 2, ¿con quién? Con el oxígeno, ¿cuánto? Con el oxígeno sub 5, ¿no? El oxígeno sub 5. Ya. Acá no es necesario, chicos, ni siquiera ya la variación de electronegatividad. Mira, fíjate bien, porque el nitrógeno y el oxígeno son ¿qué? Los dos son átomos o elementos no metálicos. Como los dos son elementos no metálicos, de frente podemos decir de que no es un compuesto iónico. No es, porque obviamente los dos son no metálicos. ¿El nitrógeno qué cosa es? El nitrógeno es ¿qué? El nitrógeno es un no metal. ¿Sí o no? Es un no metal. El nitrógeno es un no metal. ¿Qué más? Y el oxígeno también es un no metal. Como los dos son no metales, entonces no cumpliría el concepto de lo que es un compuesto iónico. Un compuesto iónico se da entre un metal con un no metal. En este caso, los dos son no metales, tanto el nitrógeno como el oxígeno. Por lo tanto, tampoco no es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico. ¿Ya? No es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico, chicos. No es un compuesto iónico, ¿ya? Entonces, analicemos por último la 3. La número 3 en romano. ¿Qué compuesto me da? El cloruro de sodio. Y la pregunta es, el cloruro de sodio, chicos, el cloruro de sodio, el NaCl, en este caso, ¿será en este caso un compuesto iónico? ¿Será un compuesto iónico el cloruro de sodio? ¿Qué dicen ustedes? El cloruro de sodio. Pues bien, profe, profe, ¿puedo notar algo interesante? ¿Qué puedes notar, hijo? Puedes notar, profe, yo puedo notar que el sodio, ¿qué cosa es el sodio? El sodio es un metal. ¿Qué más puedo notar, profe? Yo puedo notar también, profe, de que cloro, el cloro, ¿cómo es el cloro, chicos? ¿Cómo es el cloro? Ah, profe, el cloro es un no metal. Ah, ya, correcto, no te equivocas. El cloro es un no metal. Entonces, de frente puedo decir, o puedo garantizar de que acá se produce, obviamente, un enlace o un enlace iónico. Y si ahí se produce un enlace iónico entre el sodio y el cloro, pues obviamente será un compuesto iónico. Por lo tanto, decimos de que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico. Chicos, y si es un compuesto iónico, ¿qué quiere decir? Si es un compuesto iónico, quiere decir que, por lo tanto, esa sería la respuesta al ejercicio que sería la respuesta, chicos, al ejercicio número, sería la respuesta, chicos, al ejercicio número 1, ¿no?
Por lo tanto, decimos de que la 3 sería la alternativa correcta. ¿Ya? Y esa sería la respuesta al ejercicio número 1. Quiere decir que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. ¿Por qué, chicos? Porque obviamente el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Rápidamente nos podemos dar cuenta. Profe, una pregunta, quiero comprobarlo un poco más. Fácil, lo puedes comprobar con la variación de la electronegatividad, ¿no? Porque dices, la variación de la electronegatividad, que en este caso, para el cloruro de sodio, que es el NaCl, ¿sería cuánto? ¿Cuánto es en este caso la electronegatividad del sodio? Ah, profe, la electronegatividad del sodio es 0,9. ¿Del cloro cuánto es? 3. Entonces, restamos, ¿no? Decimos 3 menos cuánto, menos 0,9, ¿no? Decimos 3 menos que menos 0,9. Y si tú obviamente lo restas, te va a quedar cuánto, 2,1, ¿sí o no? 2,1. ¿Y 2,1 qué quiere decir? 2,1 es mayor que 1,7, ¿no? 2,1 es mayor que 1,7, ¿no? Claro. Sí, porque mira, fíjate con tu patrón general de lo que es un compuesto iónico y 2,1 es mayor que 1,7. Como es mayor que 1,7, quiere decir que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Por lo tanto, será la respuesta de nuestro ejercicio número 1. Chicos, sigamos con el ejercicio número, en este caso, número 2, ¿no? Con el ejercicio número 2, ¿ya? Sigamos con el ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2, chicos? ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Ya voy a borrarlo así. Sigamos con el ejercicio número 2, ¿no? Igual ustedes, chicos, lo van a poder dar pausa, ¿no? Y lo van a poder ver bien, ¿no? Nuevamente lo que se realizó en este procedimiento, ¿no? O sea, en la resolución del ejercicio número 1. Sigamos, chicos, con el ejercicio número 2. A ver, ¿qué nos dice en el ejercicio número 2? ¿Qué nos dice en el ejercicio número 2? Pues bien, nos dice lo siguiente, ¿no? A ver, según chicos, la diferencia de electronegatividad, ¿no? O sea, la variación de la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad, o sea, el triangulito E mayúscula, punto N mayúscula, dice que con qué compuesto es iónico, y nos da 3 tipos de compuestos, ¿no? Nos da en este caso el agua, nos da el bromuro, en este caso el sodio, y nos da en este caso el cloruro de hidrógeno, ¿no? O también llamado el ácido clorhídrico, también dicen. Entonces, pasemos a la resolución, ¿no? ¿Ya? Por una parte nos da el elemento, ¿no? Nos dice, nos da en un cuadrito, ¿no? Y nos dice el elemento, el hidrógeno. ¿Cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? 2,1. Su electronegatividad del oxígeno, sí, 3,5. Su electronegatividad del bromo, 2,8. Su electronegatividad del cloro, 3,03, ¿no? Su electronegatividad del sodio, 0,9. Nos está dando los elementos que necesitamos con sus respectivas electronegatividades. Nos está dando un cuadro ya con ellos. O sea, nos está dando un cuadro con sus electronegatividades de los elementos que vamos a necesitar para poder determinar la variación de la electronegatividad de los 3 compuestos que nos dan, ¿no? Del agua, del bromuro de sodio y del cloruro de hidrógeno, también llamado ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, comencemos, chicos. Empecemos en este caso, con el número 1 romano, con el primer compuesto. ¿Cómo saben? Nos da que es el agua, ¿no? Nos da que es el agua. Si analizamos el agua, chicos, podemos darnos cuenta de algo, ¿no? Si analizamos el agua. Muy bien, si lo analizamos, nos podemos dar cuenta de algo interesante. Y mira, quiero que te fijes bien, ¿eh? El agua, tú sabes que es el H2O, ¿no? Entonces, para ello determinamos su variación de electronegatividad. Al determinar su variación de electronegatividad, nos vamos a dar cuenta de algo interesante, mira. Su variación de la electronegatividad, o sea, E mayúscula, punto N, ¿será cuánto? Date cuenta que son 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Como son 2 átomos de hidrógeno, ¿será qué? 2 multiplicado por ¿cuánto? 2 multiplicado, ¿no? Por la variación de la electronegatividad de ¿quién? Del hidrógeno. Y eso obviamente le restamos ¿quién? Le restamos la electronegatividad del oxígeno, ¿no? ¿Cuánto es obviamente la electronegatividad del hidrógeno? Ah, profe, 2,1. Es decir, 2 por 2,1, ¿no? ¿Y eso qué le restamos? Obviamente, chicos, le restamos la electronegatividad del oxígeno. ¿Cuánto es la electronegatividad del oxígeno? Es 3,5. Le restamos menos 3,5. De lo cual, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar obviamente, si restamos, sería 4, acá sería obviamente 4,2 menos 3,5. 4,2 menos 3,5 nos va a quedar aproximadamente 0,7, ¿no? 0,7. Acá nos va a quedar 0,7. Y yo les pregunto, chicos, 0,7 ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir 0,7? Este 0,7 quiere decir que no es un compuesto iónico, porque recordad, ¿cuándo se da un compuesto iónico? Cuando la variación de la electronegatividad, lo voy a poner de todas maneras, ¿cuándo se da un compuesto iónico? Cuando su variación de electronegatividad, no, es en este caso, la electronegatividad es mayor o igual que 1,7.
Tú lo sabes eso por teoría, ¿no? Lo hemos visto en la parte teórica. De esta manera se da en este caso cuando es un compuesto iónico. Ese es el patrón. El patrón general para saber si es un compuesto iónico. Ese es el indicador general en función de su variación de electronegatividad o su diferencia de electronegatividad, ¿no? Es decir, la diferencia que hay entre un átomo, la diferencia que hay entre el átomo, por ejemplo, no metálico con comparación con ¿qué? Con el átomo metálico, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la diferencia para el caso del compuesto que es el agua, me sale, la diferencia electronegativa me sale 0,7. Entonces, date cuenta que 0,7 es menor que 1,7. Por lo tanto, no es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico, ¿no? Ya está. Pasemos a la 12 en romano. Fíjate bien, en la número 12 en romano. ¿Qué compuesto nos da en la 12 en romano? Nos da en este caso el bromuro de sodio, ¿no? El bromuro de sodio. O sea, el Na, nos da el Na con el bromo, ¿no? Ahí está, con el bromo. Eso es lo que nos da, ¿no? Entonces, si analizamos para el bromuro de sodio, ¿ya? Para el bromuro de sodio, fíjate bien, igualmente determinamos la variación de la electronegatividad, ¿no? Variación de la electronegatividad. Entonces, obviamente será que la diferencia entre la electronegatividad del bromo, o sea, del átomo del bromo o del elemento químico bromo, menos ¿quién? Menos la diferencia de electronegatividad del sodio, ¿no? ¿Y cuánto vale la electronegatividad del bromo? Ya me lo dan, vale 2,8, ¿no? Entonces ponemos acá 2,8, sería 2,8, que es la electronegatividad del bromo, y le restamos ¿cuánto, chicos? Le restamos la electronegatividad ¿de quién? Del metal, que es el sodio, ¿no? Le restamos la electronegatividad del metal, que es el sodio, ¿no? ¿Cuánto vale la electronegatividad del sodio? Ya nos dan en el cuadro, ¿no? Nos dice que la electronegatividad del sodio, ¿cuánto es? 0,9. Le restamos menos 0,9. Le restamos menos 0,9. Quedándonos, chicos, un valor de ¿cuánto? ¿Quedándonos cuánto? 2,8 menos 0,9, ¿cuánto es? Ah, profe, 2,8 menos 0,9 nos va a quedar aproximadamente 1,9. Claro, 1,9, ¿no? Entonces le colocamos acá 1,9. Ya, y date cuenta, si la electronegatividad te quedó 1,9 y sabemos que obviamente para reconocer si este compuesto es un compuesto iónico donde se da un enlace iónico, ¿cómo lo reconocemos? Cuando la variación de electronegatividad es mayor o igual que 1,7. Y fíjate bien que acá nos salió 1,9, la variación de electronegatividad del caso del compuesto del bromuro de sodio, ¿no? Entonces, como 1,9 es mayor que 1,7, quiere decir que está dentro de ese parámetro. Por lo tanto, chicos, decimos que el bromuro de sodio es un compuesto iónico. El bromuro de sodio es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico. Ya, chicos, observamos que es un compuesto iónico. Entonces, si es un compuesto iónico, chicos, si es un compuesto iónico, obviamente hasta ya sabemos que él es obviamente lo que se cumple. Se va a cumplir que el bromuro de sodio sí es un compuesto iónico, como lo repito, porque 1,9 es mayor que 1,7. Entonces está dentro de ese parámetro, ¿no? Por lo tanto, el bromuro de sodio es un compuesto iónico. Sigamos con el compuesto número 3, con el compuesto 3 que está en 3 en romano, ¿no? Entonces, tercer compuesto, el cloruro de hidrógeno, o también llamado ácido clorhídrico, ¿no? El H, ¿qué? El HCl, ¿no? El HCl. Analicemos si es en este caso, si es un compuesto iónico, ¿no? Analicemos si el cloruro de sodio, ¿ya? O también llamado el ácido clorhídrico, es un compuesto iónico. Bien, chicos, ¿qué hacemos? Decimos la variación de la electronegatividad. ¿Sería igual cuánto, chicos? Sería igual en este caso a la diferencia, ¿no? Entre la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del hidrógeno, ¿no? O sea, la diferencia o sea, quiere decir la diferencia de la electronegatividad del no metal, que es el cloro, menos la diferencia de quién, del metal, que es el hidrógeno. ¿Cuánto vale la electronegatividad del cloro, chicos? Por el cuadro que nos da, 3, ¿no? Entonces decimos 3, sería 3, ¿no? Sería 3, menos ¿quién, chicos? Menos, a ese 3 le restamos ¿quién? La electronegatividad del hidrógeno. ¿Cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? Pues bien, es 2,1. Entonces le restamos 3 menos ¿cuánto? Menos 2,1, ¿no? Ahí está, menos 2,1. Y si lo restamos, obtenemos, obviamente, chicos, ¿cuánto tenemos? Si lo restamos, obtendremos, obviamente, 0,9, ¿no? 0,9. Y les pregunto a ustedes, 0,9 ¿es mayor que 1,7? No, 0,9 es menor que 1,7. Por lo tanto, no es un compuesto iónico. No es un compuesto iónico. Entonces colocamos que no es un compuesto iónico, ¿no?
No es un compuesto iónico. No es un compuesto, en este caso, iónico, ¿no? No es un compuesto iónico. Chicos, no es un compuesto iónico, ¿verdad? Entonces, chicos, nos podemos dar cuenta que ¿dónde nada más vamos a encontrar un compuesto iónico? El único que va a ser un compuesto iónico, por lo tanto, sería ¿quién? Sería obviamente el bromuro de sodio nada más. Únicamente el único compuesto iónico sería el bromuro de sodio. Y esa sería la respuesta a tu ejercicio número 2, ¿ya? La alternativa 2, o sea, sería el compuesto número 2, que está en 12 romanos, sería obviamente el compuesto iónico nada más, ¿no? ¿Listo, chicos? Sigamos con el ejercicio número 3. Sigamos con el ejercicio número 3. ¿Ya? Vamos a borrar, chicos. Ya, igual ustedes se pueden dar pausa en el video y lo pueden ver el procedimiento nuevamente, ¿no? Pasemos con el ejercicio número 3. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 3? Pues bien, el ejercicio número 3 nos dice lo siguiente, ¿no? 3. Ya, el ejercicio número 3 nos dice, ¿no? ¿Qué unidad fórmula presenta el compuesto formado por los elementos X, ¿no? Cuyo número atómico es 12, ¿no? O sea, el Z es igual a 12, ¿no? Es decir, si el número atómico es 12, obviamente ese elemento X tendrá que 2 electrones, ¿no? Entonces hay que realizar la configuración electrónica. Y el Y y el elemento Y, ¿no? ¿No? Dice cuyo número atómico es 8. O sea, quiere decir que obviamente, si tiene como número atómico 8, quiere decir que tendrá 8 electrones, ¿sí o no? Tendrá 8 electrones. Entonces, chicos, lo que podemos hacer es lo siguiente, mira. Primeramente decimos, unidad fórmula, ¿qué cosa es? En los compuestos iónicos, digamos, no se va a formar moléculas. Se va a nada más unir nada más un átomo de un elemento metálico con otro átomo de ¿quién? De elemento no metálico. Entonces lo que se va a formar a ese compuesto iónico se le va a llamar que unidad fórmula. No se le va a llamar en este caso molécula, no se le va a llamar un compuesto en sí. No es como una molécula completa, ¿no? Sino se le llama unidad fórmula, ¿no? A ese compuesto que se forma se le va a llamar unidad fórmula. Solo para el compuesto iónico, ¿no? Entonces, decimos así, ¿no? Tenemos en este caso el elemento X, ¿no? El elemento X. Dice que ese elemento X tiene que, como número atómico, ¿cuánto? 12. ¿Ya? Y el elemento Y tiene como número atómico, ¿cuánto? 8, ¿no? Eso es lo que me dice el ejercicio, ¿no? Entonces lo que hacemos es, hacemos la configuración electrónica para ambos elementos. Y si se dan cuenta, chicos, hacemos la configuración electrónica, ¿no? Una forma de realizar tu configuración electrónica es con la regla S8, ¿no? La regla simplificada de Molière, la que te enseñé, ¿no? La que hicimos en configuración electrónica. Lo que hicimos en lo que es identificación de grupo A, todo eso, ¿no? Otra forma es con el sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, ¿no? ¿Ya? Es una otra forma, ¿no? Entonces, obviamente, si le aplicamos la regla S8 simplificada, el primero es así, ¿no? Sería que primero está el 1S2, después que sigue el 2S2, después que sigue ¿qué más? El 2P6, después que sigue el 3S12, ¿no? Y ahí completa obviamente tus dos electrones, fíjate bien, ¿no? Ahí completa tus dos electrones, ¿no? Porque tú dices, ¿no? 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Más 6, ¿cuánto es? 10. Y más 2, obviamente, dan los 12. ¿Ya? Sigamos con el siguiente. Hacemos la configuración para el elemento Y con un número atómico 8. Si tiene como número atómico 8, obviamente, por ser átomo neutro, tendrá que 8 electrones, ¿no? Entonces hacemos la configuración electrónica hasta 8 electrones. Entonces sería un S2, la misma idea, lo mismo nada más, ¿no? Sino que sería esta acá nada más. Pero ya no sería 2P6, sino 2P4, ¿no? Entonces sería un S2, 2S2, ¿qué más, chicos? 2P, 2P4, ¿no? Ahí está, 2P4. Porque recuerda, tiene que haber 8 electrones, cuéntame. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Y 4 más 4 son 8. ¿No? Ya, chicos, entonces quiero que se den cuenta de algo. Al realizar, obviamente, la configuración electrónica de ambos elementos, de acuerdo a lo que vimos justamente en el anterior tema de lo que era fuerzas de enlaces, ¿no? Vimos la notación de Lewis, ¿se acuerdan? Y la notación de Lewis, ¿cómo se distribuía? En función de sus electrones de valencia, ¿no? ¿No? Y eso, ¿dónde lo tenías? Tanto del grupo, del grupo A, del número del grupo A, si era obviamente el grupo 1A, tenía obviamente ese elemento, un solo puntito, ¿no? Un solo electrón de valencia. Si era el grupo 2A, tenía obviamente que ese elemento, dos puntitos, o sea, dos electrones de valencia, ¿no? Y la otra forma de obtener los electrones de valencia era a través de la configuración electrónica, como el caso de acá, ¿no? ¿Cómo obteníamos los electrones de valencia? Pues bien, lo obteníamos a través de
primero identificamos el mayor nivel de energía, ¿no? Para este caso, ¿quién es el mayor nivel de energía? Para la configuración electrónica de X. Si analizamos la configuración electrónica del elemento X, ¿quién es el mayor nivel de energía? ¿El 1, el 2 o el 3? Ah, profe, el 3. Muy bien, ese es el mayor nivel de energía. ¿Y cuántos electrones hay en ese mayor nivel de energía? ¿Cuántos electrones como máximo hay en ese mayor nivel de energía que es 3? Solamente 2, ¿no? Entonces quiere decir que habrá que 2 electrones de valencia, ¿no? Quiere decir que ahí habrá que 2 electrones de valencia. Quiere decir que ahí habrá que 2 electrones de valencia, ¿no? 2 electrones de valencia. Ya chicos, 2 electrones de valencia. Y en la otra parte, date cuenta en el elemento Y, ¿cuál es el mayor nivel? ¿El 1 o el 2? Ah, profe, es el 2. Como es el 2, fíjate bien, tenemos 2 veces 2, ¿no? 2 veces 2 y 2 p 4. ¿Ya? Entonces, para determinar el número de electrones de valencia de este elemento Y, teníamos que primero identificar el mayor nivel de energía, que es el 2. Ya sabemos que el mayor nivel de energía es el 2. Y saber cuántos electrones como máximo tiene ese mayor nivel de energía, que es 2, ¿no? Entonces decimos 2 más 4, ¿cuánto es? Suma los 2. Si sumamos los 2, ¿sería cuánto? 6, ¿o no? Quiere decir que este elemento Y, o este átomo Y, tendrá 6 electrones de valencia, ¿no? Tendrá que 6 electrones de valencia, ¿sí, no? Tendrá 6 electrones de valencia. ¿Por cuánto, chicos? Podría decir lo siguiente. Mira, si tiene 6 electrones de valencia, quiere decir que si lo llevamos a la notación de Lewis, para determinar cómo se da en este caso la forma de enlace, sería así, ¿no? Estaría primero X, primero en esta parte, ¿no? X, y después estaría Y, ¿no? Y si te das cuenta, ¿por qué lo coloco primero el X, después el Y? Porque date cuenta, el que tiene más electrones de valencia, que es el elemento, o el elemento del átomo Y, será probablemente el no metal, ¿ya? Y el elemento que tiene menos cantidad de electrones de valencia será el metal, ¿ya? Entonces, obviamente, le vamos a poner como aspa, ¿no? Acá tendría, obviamente, ¿cuántas aspas? 6 aspas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahí está. ¿Y cuántos puntitos tendrá en este caso el X? Como tiene 2 electrones de valencia, tendrá obviamente 2 puntitos nada más, chicos. Tendrá obviamente 2 puntitos, entonces le colocamos. Tendrá obviamente 2 puntitos. Le colocamos esos 2 puntitos, ¿ya? Y si te das cuenta, esos 2 puntitos, ¿dónde van a ir? Obviamente esos 2 puntitos van a ir hacia acá, ¿no? Esos 2 puntos que tú ves ahí van hacia dónde? Van a ir hacia acá. Hacia el elemento que es Y, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si te das cuenta, si se dan cuenta, chicos, lo que va a pasar es que el Y, por tener en este caso más electrones, o sea, más electrones de valencia, ¿no? Va a tender a ganar electrones de parte de quién, de X. Entonces X va a darle electrones, o le va a transferir electrones, ¿qué? Le va a transferir electrones, o sea, le va a transferir 2 electrones hacia Y. Por lo cual Y, ¿qué va a pasar con Y? Y se va a volver un elemento más estable, es decir, va a, obviamente, completar su octeto, sus 8 electrones. Entonces ya obviamente va a tener la configuración electrónica de un gas noble. Por lo tanto, lo que se va a dar acá, ¿qué es? Se va a dar un enlace iónico. Un enlace iónico. Profe, ¿y cómo sabe usted que se va a dar un enlace iónico? Por lo que date cuenta que los 2 electrones van a ir hacia quién? Probablemente se van a transferir hacia el elemento Y. ¿Por qué? Porque al elemento Y, ¿cuántos electrones le falta para completar su octeto? Solamente 2, ¿no? ¿No ves que el Y tiene en este caso 6 electrones de valencia? ¿Cuánto le falta 6 para llegar a 8? Le faltan 2 electrones, ¿no? Entonces, probablemente le va a transferir esos electrones hacia el elemento X, le va a transferir esos 2 electrones hacia el elemento Y. Y el Y obviamente va a completar su octeto, ¿no? Sus 8 electrones de valencia. Por lo tanto, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio número 3. Dice, ¿qué unidad fórmula presenta el compuesto formado por X y Y? Podemos decir entonces, chicos, de ahí podemos decir lo siguiente, ¿no? Si se dan cuenta, podemos decir lo siguiente. De que X, ¿ah? Va a perder 2 electrones, o sea, va a perder 2 electrones. ¿Correcto, chicos? Y Y, ¿qué va a pasar con Y, chicos? ¿Qué va a pasar con Y? Si se dan cuenta, Y en este caso, Y en este caso, si lo analizamos, va a ganar ¿qué? Va a ganar en este caso que 2 electrones, o sea, sería menos 2, ¿ya? ¿Y cómo quedaría? Quedaría así, ¿no? Obviamente quedaría así, ¿no? Acá tendría X, acá también sería X, acá sería ¿cuánto? X, ¿no? Y acá obviamente sería 2 puntitos, ¿no? Y acá sería obviamente 2 puntitos, ¿no? Esos 2 puntitos obviamente vienen ¿de quién? Del elemento X, ¿no? Que le ha transferido sus electrones, ¿no? Sus 2 electrones al elemento Y, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué nos queda?
Se supone que este menos 2 pasa para acá, ¿no? Como positivo. Y este 2 pasa acá con su mismo signo, 2, ¿no? Y al final lo que te va a quedar es esto, ¿no? Te va a quedar que x, acá va a bajar x, acá baja, el menos 2 va a pasar acá con quién. O sea, va a haber un cruce, ¿no? Él va a pasar para acá y el 2 va a pasar con su mismo signo, ¿no? Entonces este menos 2 va a pasar acá con 2. Y el y se va a quedar con ¿cuánto? Se va a quedar con este 2 del x, ¿no? Este 2 positivo va a pasar con su mismo signo, 2. Listo. Pero date cuenta, chicos, que podemos sacar mitad, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Por lo cual, chicos, nos va a quedar, obviamente, nos va a quedar que la unidad fórmula de este compuesto iónico, ¿cuál será? Lo que nos está pidiendo el ejercicio número 3, x lleno. Esa será, obviamente, la unidad fórmula, ¿no? Y esa sería, obviamente, chicos, la respuesta para nuestro ejercicio número 3, ¿ya? Sigamos con el ejercicio número 4. Sigamos con el ejercicio número 4. ¿Ya? Voy a ver, chicos. Igual ustedes ya le van a poder dar pausa en el video para que lo puedan ver bien, ¿no? Sigamos con el ejercicio número 4. ¿Ya? Ejercicio número 4. A ver. A ver, chicos, en el ejercicio número 4 nos dice así, ¿no? ¿Qué nos dice en el ejercicio número 4? A ver, vamos a ver. Ya, nos dice así, ¿no? Nos está diciendo qué tipo de enlace se producirá entre un elemento A y un elemento B. ¿Qué tipo de enlace se producirá entre un elemento A y un elemento B? Pues bien, para el elemento A en este caso nos da la configuración electrónica. Dice que el elemento A, acá lo voy a poner, chicos, el elemento A dice que tiene, y el elemento B tiene sus respectivas configuración electrónica. Sus respectivas configuración electrónica. El elemento A, chicos, tiene su configuración electrónica de ¿cuánto? Me dice que es, en este caso, vamos a poner un poquito más abajo, para que se pueda ver bien. Por acá elemento A y por acá elemento B, ¿no? Para que lo puedas notar bien, ¿no? Ya está. El elemento A en este caso, chicos, ¿tiene cuánto? ¿Cuál es su configuración electrónica? Nos dice que es un S2, 2S2, ¿no? Ya no está dando el problema, ¿no? Un S2, ¿qué más? 2S2, ¿qué más? 2P6, ¿qué más? 2P6 y nos dice, 2P6 nos dice 3S2, 3P6, 3S2, 3P6 y dice que termina en cuánto? En 4, ¿en 4 cuánto? 4S. En 4S2, ¿no? Termina en 4S2. Ahí está. Luego, para el elemento B, su configuración electrónica termina en 3P4, dice, ¿no? O sea, un S2, después que sigue, 2S2, después que más, 2P6, 3S2, y dice que termina en 3P4, o sea, termina en 3P4, ¿no? Ahí dice que termina, chicos. Ya, entonces, quiero que te fijes tú. Para determinar el número de electrones de valencia del elemento A, ¿qué hacemos? Nos enfocamos primeramente en el mayor nivel. Tal como vimos en la clase anterior de lo que era fuerza de enlaces, la notación de Lewis y cómo identificar obviamente los electrones de valencia para ver en este caso cuántos puntitos puede llevar el elemento A, ¿no? O un determinado átomo, un determinado elemento, ¿no? Alrededor de él, cuántos puntitos o cuántos electrones de valencia, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos los electrones de valencia? Pues bien, de acuerdo a la configuración electrónica del elemento A, primero identificamos el mayor nivel de energía. ¿Quién es mayor? ¿1, 2, 3 o 4? Ah, profe, es el 4. Es el 4, ¿no? Es el mayor nivel de energía. ¿Y cuántos electrones hay en ese mayor nivel de energía? ¿Cuántos electrones tiene? Como máximo. 2, ¿no? Tiene 2. O sea, ¿y ese 2 qué quiere decir? Que obviamente ese elemento tendrá que 2 electrones de valencia, ¿no? Ese elemento tendrá, obviamente, 2 electrones de valencia. Que lo colocamos por acá. Por acá lo vamos a colocar, chicos, ¿no? Tendrá obviamente ese elemento que 2 electrones de valencia, entonces colocamos, tendrá 2 electrones de valencia, ¿no? 2 electrones de valencia. Ahí lo ponemos. Ya, quiere decir que ese elemento tendrá que 2 electrones de valencia, ¿no? Un momento. Ya, 2 electrones de valencia. Chicos, ese elemento tiene 2 electrones de valencia. ¿Por qué? Porque en nivel 4, ¿cuántos electrones tiene? Ahí está, ¿no? Tiene 2, ¿no? 2 electrones. ¿Ya? Y a su vez, chicos, ¿qué observamos para la configuración electrónica del elemento B? Pues bien, date cuenta de algo, ¿no? O identificamos el mayor nivel de energía. ¿Quién es mayor? ¿1, 2 o 3? Ah, profe, es el 3. El 3 es el mayor nivel de energía. ¿Y cuántos electrones hay en ese mayor nivel de energía como máximo? ¿Cuántos electrones tiene? Hay 2 y 4, ¿no? Los sumamos. Y sumamos ambos, ¿cuánto sería? Sería 6, ¿no? Quiere decir entonces que ese elemento, el átomo B, tendrá cuántos electrones de valencia? Tendrá 6 electrones de valencia, ¿no? Tendrá 6, vamos a poner acá, 6 electrones de
de valencia, ¿sí? Tendrá 6 electrones de valencia. Ahí está. ¿Ya? Tendrá 6 electrones de valencia. Y si tiene 6 electrones de valencia, ¿qué quiere decir? Ya podemos hacer la notación de Lewis, ¿o no? O sea, la notación del elemento con sus puntitos alrededor, ¿no? O con sus electrones de valencia alrededor. Entonces decimos, para mí acá estará A, 4 chicos, y para mí acá estará B, ¿no? Y si observamos ambos, nos daremos cuenta de lo siguiente, mira, fíjate, ¿ah? El elemento A, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Solamente tiene 2, entonces lo ponemos acá 2. Una por acá, o sea, tendrá 2. Como tiene 2 electrones de valencia, tendrá 2 puntitos, ¿no? Acá le colocamos los puntitos. ¿Y cuántos electrones de valencia tendrá el elemento B? 6, ¿no? Entonces le colocamos que 6 A, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces date cuenta de algo, ¿no? Como tiene, ¿por qué lo coloqué primero A y después B? Porque obviamente con B tiene más electrones de valencia, por lo tanto, en comparación de A, que tiene 2 electrones de valencia, por lo tanto, nos daremos cuenta de que B probablemente sea el no metal, pues. Y el no metal, date cuenta, en un compuesto iónico, ¿qué pasa? El no metal por lo general gana electrones de parte de quién? Del metal, ¿no? Es decir, el metal le va a transferir electrones al no metal, ¿no? Entonces decimos, obviamente, de que el B va a estar acá, ¿no? Y primeramente va a estar el A. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones del elemento A, o sea, del átomo A, van a ser transferidos hacia quién? Hacia el no metal, que es el B. Entonces, lo que va a pasar es esto, ¿no? Lo que va a pasar es esto. Los dos electrones del elemento A se van a ser transferidos hacia el elemento B, hacia el átomo B. Quedándonos de la siguiente manera, ¿no? ¿Ya? Quedándonos obviamente de la siguiente manera. Quiere decir de que obviamente A va a perder 2 electrones y B va a ganar ¿cuánto? B va a ganar 2 electrones, ¿no? B va a ganar 2 electrones. Ya, chicos, B va a ganar 2 electrones. Por lo tanto, ¿qué nos pide el problema? Nos está pidiendo qué tipo de enlace se producirá. Entonces, si nos damos cuenta, se va a producir un tipo de enlace iónico, pues, chicos. ¿Por qué? Porque el enlace iónico, ¿de qué se da? ¿Cómo se da el enlace iónico? Se da obviamente cuando hay una transferencia de electrones. Es decir, como el elemento A le transfiere 2 electrones al elemento B para que el elemento B se vuelva más estable, ¿sabes para qué? Obviamente para que el elemento B complete su objeto, ¿no? Entonces te darás cuenta que se forma un enlace iónico, ¿sí, no? Se forma un enlace iónico, ya que va a haber una transferencia de electrones entre un metal con un no metal. ¿Ya? Entonces hay un enlace iónico. Por lo tanto, ¿se produce qué? Se produce un enlace iónico, ¿no? Se produce un enlace iónico. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué te vas a dar cuenta? Que el compuesto, obviamente, va a ser ¿qué? Va a ser, obviamente, un compuesto iónico también, ¿no? Entonces, ¿se va a producir qué? Se produce, en este caso, decimos, por lo tanto, un enlace iónico, ¿no? Quedándose, obviamente, de esta manera, ¿no? Quedándose el compuesto al final, ¿no? Así, ¿no? El A, obviamente, ¿qué va a pasar con el A? El A va, en este caso, el A, el elemento A, o el átomo A, va a perder 2 electrones. El elemento B, ¿qué va a pasar con el elemento B? Pues bien, el elemento B va a ganar 2 electrones, sería menos 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente acá el elemento va a tener sus 2 electrones, va a tener en total 6, ¿no? 1, 2, 4, 5 y 6, ¿no? Y obviamente más sus 2 electrones que ha ganado, ¿no? De parte del elemento A, ¿no? Ahí está. Entonces, obviamente, también puedes sacarle mitad de frente a cada ambos, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, ¿no? Le puedes sacar igual indirectamente, ¿eh? 1 y mitad de 2, 1, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar al final este menos 1 pasa a ser el cruce, ¿no? Este menos 1 pasa como 1 positivo. Y este más 1 pasa como ¿quién? Como 1 nada más, ¿no? Igual, con el mismo signo. Quedamos obviamente que A, B, ¿no? Y esto que obviamente es un compuesto iónico. Si es un compuesto iónico, ¿se hará qué? Se hará un enlace iónico, pues obviamente, ¿no? Si es un compuesto iónico, se dará obviamente un enlace iónico, ¿no? ¿No? Es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico, ¿no? Es un compuesto iónico. Entonces, si es un compuesto iónico, también se dará un enlace iónico, ¿no? Si es un compuesto iónico, entonces, obviamente tendrá enlace ¿qué? Entonces tendrá ¿qué? Tendrá enlace iónico, ¿no? Tendrá enlace, entonces tendrá enlace iónico, ¿no? Tendrá enlace, chicos, enlace iónico. Tendrá enlace iónico. Y esa sería tu respuesta a tu ejercicio número 4, ¿no? Ya, esa sería la respuesta al ejercicio número 4. ¿Ya, chicos?
Por lo tanto, decimos de que AB es un compuesto iónico, entonces, obviamente, tendrá enlace iónico, ¿no? ¿Ya? Digamos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5. ¿No? Ya, voy a borrar el ejercicio número 4, ¿eh? No se preocupen. Igual ustedes le van a dar pausa, como les digo, y van a poder ver el procedimiento nuevamente, ¿no? Sigamos en este caso, con el ejercicio número 5, ¿no? Sigamos con el ejercicio número 5. Ya, en el ejercicio número 5 nos dice lo siguiente, chicos, ¿no? En el ejercicio número 5, a ver. ¿Puedo borrar, no? ¿Puedo borrar o sí? ¿Puedo borrar? A ver, voy a borrar, chicos. Sigamos con el ejercicio número 5, ¿no? Nos dice así, ¿no? Si el elemento X pertenece al grupo 1A, si el elemento X pertenece al grupo 1A y el elemento Y forma parte del grupo 7A, dice, ¿cuál es la probable unidad fórmula que se obtendrá, que se obtiene? Pues bien, chicos, es simple, ¿no? Si nos damos cuenta, X, como pertenece en este caso al grupo 1A, tendrá que un solo puntito, ¿sí o no? Recordando tu clase pasada de lo que era notación de Lewis, una forma de identificar los electrones de valencia, o sea, los puntitos que están alrededor del elemento, era a través de los grupos, ¿no? Del número de grupos. Si el elemento se encontraba en el grupo 1A, tenía un solo puntito, ¿no? O sea, un solo electrón de valencia alrededor. Si el elemento se encontraba en el grupo 2A, obviamente tendría que ese elemento químico dos puntitos alrededor, ¿no? O sea, dos electrones de valencia. Como el elemento X, según el ejercicio nos dice que el elemento X pertenece al grupo 1A, obviamente el elemento X tendrá que un solo puntito, ¿no? Tendrá un solo puntito, ¿ya? ¿Y qué más? Y me dice que el elemento Y dice que o el átomo Y tiene 7, se encuentra en el grupo 7A, ¿sí o no? Como se encuentra en el grupo 7A, en el elemento Y tendrá que 7 electrones de valencia, o sea, tendrá 7 puntitos. Pero para diferenciarlo con este puntito lo vamos a poner como si fuera aspas, ¿no? Tendrá 7 aspas, ¿no? 7 aspas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y 7 por acá. Entonces tú te darás cuenta de algo interesante, mira. ¿Qué nos está pidiendo acá? ¿Cuál es la probable unidad fórmula? Pues bien, chicos, si se dan cuenta, te vas a dar cuenta de algo interesante, ¿no? Este de acá, este puntito que tú ves acá, ese puntito que tú ves ahí, obviamente ese puntito, te darás cuenta que va a pasar hacia dónde? Va a pasar hacia acá, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? El no metal, que va a ser obviamente o probablemente el elemento Y, ya que tiene más electrones de valencia, se va a considerar como el no metal. Y el que tiene menos electrones de valencia va a ser considerado como metal. Entonces, ¿qué va a pasar? El elemento X, por ser un metal, probablemente le va a transferir un electrón al no metal, que es el elemento Y, con la finalidad de que el elemento Y que se vuelva más estable y complete sus 8 electrones de valencia, es decir, complete su octeto. ¿Ya? Entonces, chicos, si se dan cuenta, más o menos la probable unidad fórmula, ¿cuál sería? Ya de que X, si se dan cuenta, X va a perder un electrón, sería más 1. ¿Y qué va a pasar con Y? Pues bien, chicos, Y en este caso va a ganar un electrón para completar obviamente su octeto, ¿no? Entonces sería algo así, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último, el último electrón que les faltaba al elemento no metálico Y, para obviamente de parte de X, para completar que es octeto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Al final esto va a pasar para acá con signo positivo y esto va a pasar con su mismo signo, ¿no? Quedándonos, chicos, lo siguiente, ¿no? Quedándonos obviamente de que sería que X, Y, ¿no? Y esa sería la unidad fórmula, ¿no? La unidad fórmula. Esa es la respuesta para el ejercicio número 5, chicos, ¿eh? Sigamos con el ejercicio número 6. Sigamos con el ejercicio número 6. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6, chicos? Ya, a ver, vamos a borrar para seguir con el ejercicio número 6. A ver, vamos a borrar. Ya, chicos, pero ustedes ya obviamente ya han visto obviamente la resolución, ¿no? La resolución del ejercicio, ¿no? Ya, sigamos con el ejercicio número 6. Ya, ¿qué nos dice el ejercicio número 6? El ejercicio número 6 nos dice lo siguiente, chicos. Dice, ¿cuál es de los siguientes compuestos presente enlace iónico? Bien, chicos, eso lo hemos visto anteriormente en el problema, ¿no? Lo hemos visto justamente en el ejercicio, pero si no me equivoco, en el ejercicio, por ejemplo, número 1, ¿no? En el ejercicio número 1 lo vimos, ¿no? Porque nos preguntó en el ejercicio número 1, ¿cuál es el compuesto que tiene obviamente las características? Es el sólido, cristalino, soluble en agua y alto punto de fusión. Obviamente es un compuesto iónico.
Y vimos obviamente que el único que era el compuesto iónico que era el cloruro de sodio. Y si te das cuenta, nos vamos a ese ejercicio número 6, nos pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta el ácido iónico? Se supone que el que es compuesto iónico de estos tres, tanto el agua, el dióxido de carbono como el cloruro de sodio, obviamente tendrán que el ácido iónico, ¿no? Entonces, si te das cuenta, lo analizamos anteriormente. El agua no es un compuesto iónico, es un compuesto covalente, que más adelante lo vamos a ver. El dióxido de carbono, si te das cuenta, el carbono, como el oxígeno, los dos son no metales. Por lo tanto, no es un compuesto iónico, porque ¿qué te dice? ¿Cuál es el concepto de un compuesto iónico? ¿Se da entre quién? Se da entre un metal con un no metal, ¿no? Entonces, obviamente, no puede ser el dióxido de carbono un compuesto iónico. Lo único que nos queda es el cloruro de sodio. Por lo tanto, en la 6 sería en este caso ¿quién? La alternativa correcta sería ¿quién? En este caso, la afirmación número 3. O sea, el compuesto número 3, que es el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio. Y tú ya sabes por qué es un enlace iónico, ¿no? Incluso te lo expliqué anteriormente, en un ejercicio anterior, ¿no? ¿Ya? Es el cloruro de sodio. Es un compuesto iónico, por lo tanto se va a producir entre el sodio con el cloro un enlace iónico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se va a dar una transferencia de electrones, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se va a dar? Tú sabes, ¿no? El sodio se encuentra ¿qué? En el grupo 1A. Como el sodio se encuentra en el grupo 1A, tendrá que un solo puntito. ¿El cloro en qué grupo se encuentra? El cloro, profe, se encuentra en el grupo 7A. Es un halógeno. Tendrá que 7 aspas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? El sodio, por ser un metal, le va a transferir su electrón hacia quién, hacia el no metal, que es el cloro, porque el cloro es más electronegativo que quién, que el sodio, ¿no? Entonces, un electrón del sodio va a pasar hacia dónde? Le va a transferir, obviamente, ¿no? Le va a transferir el sodio un electrón hacia quién, hacia el cloro, ¿no? Para que obviamente el cloro complete ese octeto. De lo cual va a quedar como, va a quedar obviamente que el sodio, chicos, ¿qué va a pasar? El sodio, en este caso, el sodio va a ganar, va a perder, chicos, un electrón, entonces sería más uno. Va a perder un electrón. A ver, chicos, vamos a poner más bonito, ¿eh? Disculpen, vamos a poner más bonito. El sodio, ¿qué va a pasar con el sodio? En este caso, va a perder un electrón. ¿Y qué va a pasar con el cloro, chicos? ¿Qué va a pasar con el cloro? El cloro va a ganar un electrón, o sea, me sería menos uno, ¿no? Entonces, obviamente, chicos, al darse, obviamente, obviamente, se va a dar el aspa, ¿no? Este menos uno va a pasar para acá y el uno, con su mismo signo, va a pasar para acá. Quedándose, obviamente, ¿qué? Quedándonos, en este caso, NaCl, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Entonces, obviamente, el cloruro de sodio, ¿qué será? Será obviamente, como sabemos, es en este caso un compuesto iónico. Es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico, ¿no, chicos? Es un compuesto iónico, ¿ya? Y entonces, chicos, nos va a quedar el NaCl, ¿no? Pero acá vamos a poner un poquito bien, ¿no? Acá nuevamente están que sus 7 aspas, ¿no? Sus 7 electrones de valencia de cloro, ¿no? Ahí está. Y obviamente ganó un electrón de valencia, o de parte de quién, de parte del sodio, que le transfirió un electrón, ¿no? Entonces, obviamente va a quedar así, ¿no? El NaCl, ¿no? Que es obviamente un compuesto, ¿qué? Un compuesto iónico, ¿no? Chicos, y por lo tanto, si es un compuesto iónico, ¿no? Si es un compuesto iónico, entonces, chicos, ¿qué hicimos? Entonces, habrá enlace iónico, ¿no? Entonces, habrá enlace iónico, ¿no? Habrá enlace iónico. Ya, chicos, esa sería tu respuesta a tu ejercicio número 6, ¿no? Pasemos al ejercicio número 7 y 8, ¿no? Es nada más teórico, ¿no? Ejercicio número 7 y 8. Chicos, ejercicio número 7 y 8. ¿Ya? Vamos a borrar entonces, pasemos con el ejercicio número 7 y 8. ¿Ya? ¿Listo? Ejercicio número 7 y 8. ¿Qué nos dice el ejercicio número 7 y 8, chicos? El 7 y el 8 por acá. Pero el 7 primeramente vamos a hacer, ¿no? ¿Qué nos dice? En un enlace iónico ocurre y nos da justamente una línea, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en un enlace iónico? Ocurre una transferencia de electrones. Y entonces más o menos así, ¿no? Nos dice, en un enlace, ¿no? Así nos está dando. En un enlace iónico ocurre, ¿no? Ocurre, nos dice. Ocurre. ¿Qué ocurre, chicos? Ocurre por una, y nos da por una,
y nos da obviamente nos da obviamente punto suspensivo, ¿no? O sea, con una flecha, ¿no? Con una línea, ¿no? Así más o menos, ¿no? Ya. Y de ahí que nos dice, de electrones, ¿no? De electrones. Y nos dice de electrones. Obviamente, chicos, ya lo hemos visto en los ejercicios, ¿no? Para que se dé un enlace iónico, ¿qué tiene que haber? Obviamente tiene que haber ¿qué? Obviamente que tiene que haber una transferencia de electrones. Entonces acá diría que en la línea que tú ves de tu ejercicio número 7, de tu ejercicio, obviamente de completar esta parte teórica, vas a poner en esa parte, en esa línea, vas a decir, ¿no? En un enlace iónico ocurre por una transferencia, vas a decir, ¿eh? Una transferencia, obviamente, chicos, ¿una transferencia de qué? De electrones, ¿no? Una transferencia de electrones. ¿Ya? Una transferencia de electrones. ¿Ya? Lo que se da obviamente es que en un enlace iónico ocurre una transferencia de electrones. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Eh? En la número 8. ¿Qué nos dice la número 8, chicos? Pregunta teórica también. Le dice acá. Los compuestos iónicos fusionados son, ¿ya? Los compuestos iónicos fusionados. Nos dice, los compuestos iónicos fusionados, ¿ah? Fusionados. O sea, obviamente los compuestos iónicos que están obviamente que unidos, ¿no? O sea, que están obviamente unidos por un enlace iónico. Eso quiere decir que están fusionados. O sea, que están fusionados por un enlace iónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Son, dicen. Son, dice acá. Vamos a ponerle son, ¿no? Son. Y nos da obviamente que nos da una línea grande, ¿no? Nos da una línea grande de esta manera, ¿no? Por acá, así más o menos. Y después nos dice que, y después nos dice de electrones, ¿no? No, son fusionados, fusionados son, dice, ¿no? Y después nos dice conductores eléctricos. Conductores eléctricos. Conductores eléctricos. Pues bien, chicos, si nos damos cuenta, ahí simplemente, ¿qué sería? Los compuestos iónicos fusionados son, cuando dicen los compuestos iónicos fusionados, chicos, quiere decir obviamente que, por ejemplo, un compuesto iónico, supongamos, como la sal, por ejemplo, se fusiona, o sea, digamos, se funde, digamos. Al fundirse, ¿qué va a pasar? Se va a volver, ¿qué? Un buen conductor de electricidad. O sea, un compuesto iónico cuando se funde, dice que obviamente necesita una gran cantidad de temperatura, más o menos como 400 grados centígrados para fusionarse. Pero cuando se fusiona, o sea, cuando se funde, obviamente va a ser un buen conductor de electricidad. Entonces decimos, los compuestos iónicos fusionados son buenos. Ponemos son buenos conductores de electricidad. Son buenos conductores de electricidad. Ya, esa sería obviamente la respuesta que le van a colocar obviamente en la línea que ustedes tienen en su pregunta teórica ¿no? De la número 8, ¿no? ¿Ya? Entonces, los compuestos iónicos fusionados, o sea, que quieren ser fundidos, son buenos conductores de electricidad. Y esa sería su respuesta. Chicos, bueno, chicos, con eso hemos terminado la parte aplicativa, chicos. Espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Y cualquier duda o sugerencia, ¿no? O de repente, cualquier pregunta, ¿no? Me lo hacen saber, ¿no? Y obviamente, chicos, yo con todo gusto podría resolver sus dudas, ¿no? Sus dudas, ¿no, chicos? A continuación, chicos, pasaré a detallarles cuál es la página del libro que tienen que desarrollar para enviarme su tarea, ¿no? ¿Chicos? Chicos, entonces lo que me van a desarrollar justamente es lo siguiente, ¿no? A ver, lo que van a desarrollar, chicos, lo que van a desarrollar es justamente, van a desarrollarme, chicos, lo que corresponde a la página del libro 114, ¿ya? La página del libro 114. Recuerden, solamente me van a desarrollar lo que es, obviamente, ahora en tu cuaderno, ¿ya? Lo que corresponde a lo que es practicado, lo aprendido y eco son opcionales, no obligatorios. ¿De acuerdo, chicos? Me deben enviar, obviamente, 4 días después de subir el video en la plataforma. Si les indican 7 días, obviamente en ese plazo me tienen que enviar como máximo. Chicos, ya saben el correo donde envían las tareas, ¿no? Y quien les saluda es el profesor Quispe, su docente del curso de química, como saben. ¿No, chicos? Entonces, chicos, nos estamos viendo hasta una próxima sesión. Cuídense mucho, ¿no? Y no olviden, obviamente, preguntar cualquier duda que tengan, ¿no, chicos? Ya, cuídense mucho y nos vemos en una próxima sesión.